Gran Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches, amables televidentes de su programa A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Lindsay Casahara. Buenas noches, Juárez. Buenas noches, Lindsay. Amigos. Y Juárez Castillo, quien les habla, muy complacidos de estar de nuevo en esta entrega de A Ganar con ustedes hoy, que estamos a 4 de diciembre del año 2019. Terminando el año, un año que ha sido muy excitante, muy dramático, por las circunstancias políticas tremendas que el pueblo dominicano ha tenido que afrontar. Hay que hacer un reconocimiento a la resistencia organizada de ese pueblo dominicano, liderado en este caso por el doctor Leonel Fernández Reina, que fue la bujía inspiradora y señera de esa lucha por la defensa de la Constitución, que cogió prácticamente los primeros 6-7 meses del año, febrilmente el poder, con un interés de destruir, de violar, de cualquierizar la Constitución, para establecer una dictadura. El pueblo dominicano supo coaligarse bajo ese liderato. También fue atrayendo nuevas fuerzas que no estaban en el quehacer político, incluyendo a organizaciones políticas que al final se sumaron a la lucha con indudable apoyo a la misma, que la hizo todavía más definitiva, como en el caso de Luis Abinader con el PRM, o una parte del PRM, porque había otra que estaba medio de acuerdo ahí con el Palacio Nacional. Pero el año ha sido exitoso en ese orden. Luego siguieron las peripecias de ese palacio tratando de organizar una especie de reelección con un testaferro, con el mecanismo de una fraude descomunal de la Junta Central Electoral en las tales primarias abiertas, que fueron siempre un mecanismo que el poder diseñó con esa malicia institucional, al tener a su disposición las cámaras legislativas para hacer una especie de ley de partidos a la medida, un proceso de primarias truculento para luego tener a todo el mundo cogido con la propia ley, y una especie de golpe de Estado institucional al sistema democrático dominicano, ni más ni menos. Eso se ha estado enfrentando y se ha estado derrotando, porque hoy por hoy el doctor Leonel Antonio Fernández Reina es candidato oficialmente proclamado por la Junta Central Electoral del Partido de la Fuerza del Pueblo, pero también proclamado en convenciones de 5 organizaciones adicionales: el Partido Reformista Social Cristiano, la Fuerza Nacional Progresista, el Bloque Institucional Socialdemócrata, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano y el Partido de Unidad Nacional. Ganar, la coalición Ganar, de la que este espacio tiene el honor de ser su órgano de difusión. Precisamente en esa lucha para tratar de enfrentar lo que definitivamente es otro intento vulgar de pisotear los mecanismos democráticos y legales de la República Dominicana por parte de la Junta Central Electoral, siendo sirviente del Palacio Nacional. Mañana el Partido Acción, Alianza por la Democracia, APD, que preside nuestro amigo Max Puig, con sus abogados constituidos, iniciaron un procedimiento de acción de amparo ante el Tribunal Superior Electoral, que lo depositaron a principios del día 1. Y el Tribunal Superior Electoral va a celebrar mañana a las 10 de la mañana, tenemos las noticias. El Tribunal Superior Electoral conocerá mañana jueves el recurso de la Alianza por la Democracia contra voto automatizado. Y está el desarrollo de la noticia
El recurso de amparo electoral interpuesto por la Alianza por la Democracia ante el Tribunal Electoral será conocido mañana jueves en audiencia fijada para las 10 de la mañana. Carlos Sánchez, secretario general de la APD, informó que el recurso de amparo electoral presentado contra la resolución de la Junta Central Electoral que aprueba el uso del voto automatizado se hizo porque viola, es obvio, viola la Ley Orgánica Electoral número 1519 de sus artículos 99, 231 y siguientes del Código de la misma ley. La Fuerza Nacional Progresista, como ya lo habíamos adelantado, puede volver, va a apoyar en forma militante ese amparo, haciendo suyas no solamente las consideraciones de derecho y de derecho, sino los efectos del mismo mediante un procedimiento de intervención voluntaria que ya se radicó en el día de hoy. Esa acción fue declarada por el Tribunal Superior Electoral como bajo el procedimiento de extrema urgencia. Y razonó el Tribunal Superior Electoral para hacerlo así, que abrevia mucho los plazos, que estamos ya en la campaña electoral de las elecciones del 16 de febrero del 2020 y es su deber atender todos los reclamos de amparo con la prontitud que sean necesarios para que cualquier decisión que se tome en un sentido o en otro pueda hacerse efectiva para ese proceso. En consecuencia, nosotros iniciamos, está la instancia, creo que copia de la instancia por la cual nosotros ya, la Fuerza Nacional Progresista, estará representada mañana, ya está nuestra instancia de intervención, fue notificada en el proceso de notificación con los plazos abreviados que establece la ley. Ha sido ya notificada a la parte accionante y a la Junta Central Electoral en las primeras horas de la mañana. En consecuencia, mañana estaremos ahí, dando la cara por la institucionalidad de la República Dominicana. Lo que le estamos desarrollando como tesis a la Junta Central, al Tribunal Superior Electoral, es que corrija el abuso incalificable de la Junta Central Electoral, de violar primero su propia resolución, porque en febrero 22 de este año dictó la resolución 07-2019, ordenando la realización de una auditoría con una empresa internacional y no cumplió olímpicamente. Sin embargo, se basa en el artículo 99 de la ley 1519 para decir que tiene derecho a ordenar la automatización, al menos parcial, del voto. Cuando ese propio artículo dice que la condición de que pueda hacer eso es que haya sido probado con la auditoría que ella ordenó y que se negó a hacer. Eso es ilegal totalmente. La Junta Central Electoral no tenía la más mínima facultad para disponer voto automatizado ni en un 10, ni en un 5, ni en un 20, ni en un 80%, jamás. Y nosotros vamos a demostrarle al Tribunal Superior Electoral que eso genera derechos. Ya la acción Alianza por la Democracia lo ha hecho en un memorial muy sustancioso que depositó, al cual nosotros nos adherimos en sus motivaciones y adicionamos las nuestras. Tanto Alianza por la Democracia como la Fuerza Nacional Progresista, como organizaciones políticas reconocidas que van a terciar en ese proceso electoral, tenemos perfecto derecho, pleno derecho constitucional a pedir amparo al Tribunal Superior Electoral para que le ordene a la Junta Central Electoral que tiene que acogerse a la legalidad que la ley 1519 le impone. Ellos no pueden seguir con el criterio que tiene el Palacio de que cumplen la ley cuando le da la gana. El Palacio, ese es el librito del Palacio. Nosotros cumplimos la Constitución y la ley cuando nos da la gana. La Junta lo está haciendo. Esa ley se le impone a la Junta. No pueden, el artículo 225 habla, el voto es manual, marcando con una boleta doblada y tirada en una urna. Y el 232 y siguiente, se abre la urna, el del escrutinio, se abre la urna, se cuentan manualmente los votos. La Junta no se puede hacer la loca, vamos a llamar así, para usar una expresión popular que a nosotros nos gusta usar mucho, porque son muy descriptivas de lo que es, con el cumplimiento de esa ley. Por eso nosotros vamos en amparo ante el Tribunal Superior Electoral mañana para que imponga la autoridad de la Constitución y de la ley a la propia Junta Central Electoral. Y en la noche le podremos pasar, si no es que se extiende, porque esos son procesos que se extienden regularmente mucho.
le podremos pasar un parte, como decíamos, judicial de lo que esté pasando mañana. Tenemos mucha esperanza de que podremos obtener justicia constitucional en el TCE con relación a este nuevo intento de atracar la voluntad popular y el régimen democrático a través de la engañifa esa del tal voto automatizado. Bueno, que además es una modalidad excluyente, Juárez, Claro. porque no todos los dominicanos están en capacidad de ejercer un voto automatizado porque no conocen, no tienen ningún tipo de manejo de una máquina, de una computadora, ¿no? Entonces, aquí, ¿quiénes son los que tienen computadoras? Eso es ustedes levantan una encuesta, hagan una encuesta y vayan a las casas de los 10 millones y pico de dominicanos y vayan a ver en cuántas casas hay computadoras y quiénes la usan también. Porque se van a encontrar hogares donde hay una computadora, donde el hijo menor la puede usar o el hijo de la casa, pero los padres no saben ni los abuelos tampoco usarla. De hecho, eso le produce temor a la gente. Eso le da un impacto de, bueno, y esta máquina, se lo ven como una cosa extraña. Pero además, digo que es excluyente porque es una manera de incluso poner a esta gente en... como que son extraños, ¿no? Como extraños. Ustedes, bueno, si ustedes no saben, bandéansela como ustedes puedan. Su derecho constitucional Su derecho no vale. no se le respeta, no se le valora. Bueno, porque usted podrá decir, bueno, los que no sepan podrán ser asistidos por una persona que sepa. Sí, pero es que el voto es secreto. Puede ser para una persona que esté minusválida, que algo le pase, pero eso es en casos excepcionales. No es para el que no es para que haya una práctica sí. que sea impuesta por un órgano rector electoral, en este caso el órgano rector de las elecciones, que es la Junta Central Electoral, y se lo imponga a un porcentaje altísimo de la población dominicana. O sea, que por todos lados y por donde quiera que ustedes lo quieran ver, óigame, es una manera excluyente de llevar un proceso donde se supone que 7 millones y tanto de dominicanos tienen derecho a ejercer el voto. Como saben votar. Constitucionalmente. Y ese derecho se lo tienen que garantizar. ¿De qué forma? Bueno, de la generalizada, la que sabe todo el mundo, con una papeleta que ellos van. Y los que no saben escribir, también por eso se concibió así. Le ponen una cara a esa gente y nada más tienen que marcar con una X, una cruz o una raya. O una raya. Y ya. El que no sabe firmar pone su huella y punto. O que firme con una X. Pero a esos ciudadanos también se le garantiza su derecho a ejercer el voto. Incluso aquellos que no saben leer y escribir. Pero como una persona... Señores, aquí hay muchísima gente que no saben leer ni escribir. Mucho menos van a saber usar una computadora. Y eso le produce a ellos también pánico y le produce vergüenza de ellos ahí harán cualquier cosa y por el temor cogerán esa boleta que les sale y le entrarán en la computadora, pero no se manifiesta su voluntad, claro, no se genera, o sea, no le garantiza a ese ciudadano que se convierta en realidad en la voluntad de ese ciudadano. Cierto. O sea, por donde quiera que ustedes vean eso es una afrenta. En un país todavía tercermundista como este, váyanse a cualquier barrio, no se vayan de que a Junucupú ni a Guayajayuco, no, váyanse a un barrio de aquí de la capital. Vayan a un barrio de aquí y levanten las informaciones, a ver si es verdad, o hagan digamos que un operativo para que ustedes vean. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas personas no se van a equivocar de por Dios? No hay tiempo tampoco para instruir a todos los dominicanos de cómo votar y cómo no votar. O sea, pero lo más importante, la Junta Central Electoral se ha negado a hacer la auditoría técnico forense pese a que sí todavía hay tiempo para hacerla. ¿Qué ha dicho la Junta Central Electoral al respecto? Nada, se ha quedado callada. Yo espero que en el día de mañana, Juárez, con un grupo de abogados en los que participarás también tú, defiendan el derecho que tenemos nosotros los dominicanos y esos miembros del Tribunal Superior Electoral también estén, como han estado,
en la capacidad de discernir y de ser objetivos al momento de tomar una decisión, porque aquí se ha estado tratando de darle estocadas tras estocadas a la democracia dominicana, de todas las formas posibles. Desde agarrar la Constitución de la República y hacerla añicos, hasta coger parte de las leyes, ya sea la Constitución o normas a través de la misma ley de partidos, donde también ellos la pretenden violar, siempre ajustándola a su conveniencia. Y así no puede ser. Yo creo que ha llegado el momento y de más en más se van acercando las cosas, el camino se va allanando, se van aclarando las cosas, creo que sí, rumbo a la definición de lo que será un proceso que de no ponerle coto, de no ponerle cierta regulación por alguien, por algún órgano, señores, esto podría apuntar a cualquier cosa, menos unas elecciones diáfanas y transparentes. Un colapso del sistema democrático. Así mismo es. Sí. Entonces, alguien debe de parar esto. Ojalá y el Tribunal Superior Electoral pueda parar esta situación, porque aquí se quiere crear un ambiente estilo Bolivia. Aquí se pretende crear algo peor que Bolivia. Sí. Y yo creo que aquí todavía la oposición, una oposición que, bueno, el PRM que anda zigzagueando todavía, 8 diputados hicieron posible, 3 reformistas y 8 del PRM hicieron posible que pasaran el presupuesto. Así no se puede hacer oposición. Ese es el problema de ese guabineo y esas cosas. ¿Qué va a hacer el PRM con esos 8 legisladores? ¿O qué debió hacer el PRM también? Se pone en cuestionamiento el propio liderazgo de Luis Abinader. Bueno, ahí está Hipólito detrás, que es un hombre del gobierno, sí, un empleado y un agente del gobierno, porque digo empleado porque, bueno, tiene contratas con el gobierno, tiene mucha camaradería y muchos beneficios de este gobierno, un canchanchaneo con el presidente de la República y el expresidente Hipólito Mejía, y 2 o 3 reformistas, en este caso 3 reformistas, que todos sabemos muy bien que donde huele el dinero, ahí ellos están. Y es muy lamentable que esto suceda, ¿eh? Mira, volviendo al punto del amparo de mañana, lo que tú planteas de cuán injusto es someter a una población que no tiene los niveles de informatización que requiere una sociedad desarrollada, por ejemplo, claro, que existe en una sociedad desarrollada, como condición del ejercicio de su más sagrado derecho. Porque no es, vamos a enseñarle a la población cómo manejar computadoras para ¿Y tú te crees que eso se lleva 2 meses? Para comprar por internet. Ajá. Eso es bonito, porque la compra por internet siempre es bueno, pero no es el ejercicio de un derecho constitucional. No, ellos te ponen una pantalla, dice que para ejercer tu sagrado derecho constitucional, que la ley dice que es marcando la boleta física. La ley lo dice. Sí. Y metiéndola en una urna, sacándola y contándola. Así es que se ha votado siempre, y eso es un derecho de la ciudadanía, a que se vote así. Le han dado un golpe de Estado a ese derecho, con la engañifa del voto automatizado, que le quita el carácter de ser un voto directo. Sí. ¿Por qué no es un voto directo? Lo decíamos ayer. Porque el voto de la boleta, a mí me dan una boleta, me dan un marcador, y yo físicamente con mi trazo de caligrafía hago una cruz, hago una raya o hago una X. O le hago un 0 a veces. En cualquier marca, dice la ley, es válida siempre y cuando no se salga del cuadro. Sí. ¿Quién marcó esa boleta? Juárez Castillo. Pero si a lo que me dan a mí es una pantalla donde yo pongo el dedo en la pantalla. Y en esa boleta tú firmas. ¿Tú la firmas? No la firmas. Sí, firma la boleta que te dan antes de marcarla. Ajá, porque cuando se la dan, a uno le ponen a firmar la boleta. Claro. No le ponen a firmar la boleta. No está firmada. No, te ponen a firmar el acta, porque si no, revelas el voto. Sí. Revelas el voto. Te ponen a firmar el libro.
El que sí tiene que firmar la Pero boleta. alguien la tiene que firmar. El que sí tiene que firmar la boleta es el presidente y el secretario. Yo sabía que eso alguien sí, tenía que firmar esa boleta. Eso es cierto. Pero ¿dónde que yo voy con lo de directo? Que cuando sacan ese voto hay un producto humano que proviene del votante en esa boleta física. Es una interacción del ciudadano con el mecanismo del voto. Por supuesto. Cuando nos cambian el line-up, como dicen en béisbol, y nos quieren poner una pantalla, que el 90% del pueblo nuestro a lo que está acostumbrado es a ver la pantalla, no a tocarla, No. ni a mecaniquearla, como tú decías. Sí, no saben de eso. Pero cuando uno le da esa pantalla, y que te sale otra cosa también. lo que sale ahí no lo produje yo. No. El que marca no lo produce. Ese voucher que sale ahí, que parece un voucher de una tarjeta de crédito. Eso no fuiste tú que lo hiciste. No, ahí no está la marca mía. Eso lo hizo la máquina. Y el que hizo la máquina, y el que conoce lo que la máquina hace Y el allá que adentro, manipula la máquina. por eso no es un voto directo. Es un voto acomodaticio desde el punto de vista informático, que si se hace con malicia, no es voto. Porque el resultado de ahí, ¿quién va a saber cuál es? Peor, si sale como no es, decíamos, entonces es un pleito entre la máquina ¿Y tú? y uno. ¿Y quién tiene la culpa? Porque ese volante no se lo dieron a nadie para marcarlo. Ese volante, la máquina dijo que yo voté de esa forma. No, ahí es que está el gancho. Y ahí es que está el abuso. Y entonces lo grande del caso es que le puede pasar lo que le pasó a la mamá de Gonzalo Exacto. Castillo, que le dicen, ay no, es que ya usted votó. Ya usted votó. Ya usted votó. Entonces, y usted no puede echar para atrás. No, pero que ella quiere votar. No. Entonces, ¿qué significa eso? Que están destituyendo el derecho del voto del ciudadano para que sea una máquina que lo ejerza. Eso es un crimen a la democracia. Y en el peor de los casos que se hiciera, tiene que haber una certificación tan establecida de la garantía de que el voto que uno digitó es el que se le imprimió. Que para eso es que se hacen las certificaciones de los sistemas informáticos. Señores, certificar un sistema informático es un proceso que coge mínimo un año. Y tiene como 10 fases de certificación de todos los componentes, de todos. El mecanismo de seguridad, el mecanismo de selección, 60.000 asuntos técnicos, para que se pueda estar en condiciones de decir que ese software funciona. Uno. Pero luego es, 2, que no puede ser penetrado una vez funcione. Sí. ¿Ok? Que no puede ser penetrado. Y 3, que aunque no sea penetrado, cuando transmita no puede ser intervenido. Las 3 fases del proceso. La Junta ordenó que se hiciera esa auditoría y no la hizo. Porque sabe bien que si lo hace, sale el maco, como dice el pueblo. En consecuencia, estamos hablando de una engañifa que se usa y se insiste. Es más, la ley ordenaba que fuera sometido a prueba. No se sometió a prueba, pero lo quieren imponer como quiera. ¿Por qué? Porque tuvo resultados que el Palacio quería. Sí. Lo que la Junta ordenó fue lo que el Palacio le pidió que hiciera. Y se condolieron y dijeron para bulto. Y que se cuente manual. ¿Y desde cuándo la Junta puede decir que se cuente de otra forma? La ley es la que ordena eso. Eso no es ninguna ventaja de victoria que la Junta dijera eso. Entonces, todas esas interioridades nosotros se las vamos a presentar textualmente con todas las de la ley al Tribunal Superior Electoral, apelando a esa alta corte para que imponga la ley y la Constitución en el sistema y restaure el derecho de la ciudadanía y de los partidos a que se cumplan con los artículos 225, primer párrafo, 232 y siguientes, que ordenan voto manual y conteo manual. Sí. Esa engañifa, primero, no es que no fue probada, no, es que se probó que era fraudulenta. Son 2 cosas distintas. Porque aquí se demostró, en esa silla se sentó el ingeniero César Fernández y nos mostró que se la presentamos a ustedes en close-up, que dicho sea de paso, la tenemos en archivo. Muy probable que las rememoremos mañana con ustedes. Las actas que se transmitieron segmentadas
Información digital que se partió en partes. En varias partes. Increíble. Totalmente contra natura desde el punto de vista informático, a menos que no fuera que la persona que tenía el código fuente de poder manifestar, de dividir los componentes de una misma información digital, que ni más ni menos eso fue lo que pasó. Así que mañana va a ser un día muy importante para la democracia, porque dos partidos reconocidos de nuestro sistema van a ir a implorar justicia constitucional ante el Tribunal Superior Electoral frente al abuso que pretende cometer la Junta Central Electoral contra el sagrado derecho del sufragio del pueblo dominicano. Que apunta a que sea desestimada esa intención de la Junta Central Electoral, por lo que tú acabas de señalar, que es inconstitucional, no se ciñe a las normas y leyes que los propios legisladores establecieron. Lógico. Porque habla, como tú bien señalas, de un voto físico, donde usted tiene que tomar una boleta y marcar el candidato por el cual usted quiere votar. En una pantalla usted no va a tener eso. No. En una pantalla no se puede tener eso. Además, por lo que bien señalamos, es que es una manera excluyente de llevar un proceso a cabo donde hay una cantidad importante, no estoy hablando de 10,000 ni 15,000 dominicanos, de millones de dominicanos que no van a saber votar. Hay que garantizarle el voto a esos 7 millones y tanto de dominicanos, que no sea porque ellos no sepan votar, que no vayan a votar. Así es. Si no van a votar es porque ellos no quieren ir a votar, pero no porque ellos tengan temor a no saber usar la máquina. Hay gente que hasta le huye a la máquina. Claro, pero venga acá. Le tienen miedo, Juárez. Poner mal, pero tú sabes una cosa, corriente. yo te voy a poner un ejemplo. Aquí hay un miembro, y eso es uno de los que confesó, un miembro del comité político del PLD, el doctor Euclides Gutiérrez Félix, que él dice que el celular, que esa cosa, él nada más la usa para llamar y recibir llamadas, que él no sabe usar esa cosa, que él no sabe usar eso. Pero usted sale y le pregunta a muchísima gente ya de la edad de Euclides y un poquito más para abajo, y le dicen lo mismo. Es más, el doctor Franklin Almeida, que ha venido a mi programa de la mañana y ha venido a este programa de la noche también, un poco relajaba con eso y decía, no, porque Euclides lo que tiene el teléfono como un walkie-talkie, porque él lo único que hace es comunicarse por ahí, más nada. Y estamos hablando de un hombre que es abogado, muy inteligente, pero ¿qué pasa? Que él no es de esa generación. El doctor Euclides Gutiérrez Félix nació por los 40, ¿verdad? Más o menos, o los 30 y pico. No, 30 por el 30 y pico. Bueno, doctor, mire que lo estoy poniendo joven. Pero el doctor Euclides Gutiérrez Félix no sabe bregar con máquinas. Como él, millones. Él mismo, como él, millones. Señores, aquí hay muchísimos profesionales que le tienen miedo a una computadora. Profesionales. Yo fui al despacho de un ministro. Y ese ministro, ¿sabe qué tipo de periódico es que lee? El periódico físico. Hay que llevarle el periódico físico, y eso que ese día se lo iba a llevar para su casa a las 5 de la tarde porque no le dio tiempo a leer. Otro ministro de este gobierno, que se la dan en que... Entonces, si esos son estos ministros, estos miembros del comité político, los dos son miembros del comité político, ¿y qué usted me dice? A don Juancito, el señor que tiene un conuco por allá por por allá por Loma de Cabrera. Sí. O sea, ¿cómo usted le va a pedir a ese señor que sepa usar, que le imponga a ese señor a que le pongan una máquina para él votar? Ese señor va a decir, pero ¿y qué es esto? O no voy. No voy, o si no, si va a decir, pero es que yo no sé usar esto, vienen y le ponen una gente, que esa gente va a marcar lo que a esa gente le dé la gana. Claro. Entonces, le están coartando el derecho, y esa es una forma burda también
De suprimir la voluntad popular. Y suprimir la voluntad del pueblo Esa dominicano, es la pura verdad. no a 3 dominicanos. Estoy hablando de millones de dominicanos, porque incluso miembros de ese mismo comité político, de ese partido que está ocupando ese voto automatizado, no saben tampoco usar la máquina. Así es. Señores, ese es un tema. Mañana le traeremos todas las incidencias. Si empieza a conocerse mañana, casi seguro que sí, de ese importante juicio constitucional ante el Tribunal Superior Electoral en amparo constitucional de la Alianza por la Democracia y de la Fuerza Nacional Progresista contra la Junta Central Electoral por la resolución que aprobó el tal voto automatizado este. Mira. Otro acontecimiento que estremeció al país y que es importante seguirlo comentando, no porque teóricamente un caso como este de delincuencia, aún la delincuencia organizada, no debiera tener una repercusión como tema político. Ojalá y no fuera así. Pero lamentablemente el problema es así. es que casi el 100% de los casos de alto nivel, como este del apresamiento del señor César Emilio Peralta en Colombia, Alias el abusador. alias el abusador, jefe de una de las estructuras de narcotráfico más importantes del Caribe, a juzgar de la aplicación de la ley Kingpin que hizo Estados Unidos y por cómo lo explicó, que operaba a sus anchas aquí en la República Dominicana, como le daba la gana, operaba esa organización aquí. Porque estaba añoñada, aquí esa es la pura verdad. Eso nadie lo puede discutir. Lo apresan en Colombia, pero hoy sale, primera plana del Listín Diario, vamos a verla. Dice, César el abusador confiesa que está en Colombia desde octubre, señores. Otra mentira más que se anota el procurador. Sin embargo, la autoridad nuestra, en una especie de bulto mediático, porque viven en eso, había dicho como que el cerco que ellos le tenían a ese señor era una cosa tan grande que se fue el fin de semana pasado, salió de aquí. Y que porque hicieron todo despliegue. Vamos a volverlo a poner. Dice, desde finales de octubre, hace más de un mes. Pero algo peor, vamos a seguir las informaciones. Dice, la versión que ofrece, dice el Listín Diario, César el abusador, choca con parte de la información manejada hasta el momento por las autoridades dominicanas, que señalaban que César dentro del territorio dominicano durante todo este tiempo. Vamos a seguir las informaciones en detalle de ese diario que hizo. La versión que ofrece César el abusador, reconocido narcotraficante pedido en extradición por los Estados Unidos, choca con parte de la data manejada hasta el momento por las autoridades nacionales, que señalaban que César dentro del territorio dominicano durante todo este tiempo y que le estiman en fuga fuera del país solo desde el pasado fin de semana. Ustedes recuerdan que las ruedas de prensa que se dieron, las informaciones eran, incluso la autoridad lo hacía como una manera de prácticamente de untarse, con el criterio de que participaron en el apresamiento, una especie de operación conjunta. Según este narcotraficante, porque tampoco hay que darle crédito a lo que él dice, porque imagínate una persona del bajo mundo como él, pero sí es evidente que hay una contradicción entre la versión de él y la versión de la autoridad de aquí, porque la que le dio él a las autoridades colombianas fue que estaba allá, pero algo peor. Él dice que lo quisieron matar. Creo que hay otra información que sale. Vamos a ver. César el abusador sobrevivió a intento de asesinato en Colombia. Y entonces decía, él narraba, según dice el periódico Listín Diario, que lo habían querido asesinar. Reveló que las autoridades fue víctima de un intento de asesinato por sicarios a sueldo en el centro de Barranquilla, la ciudad costera de la capital del departamento atlántico de Colombia, en una fecha estimada por las autoridades que va de entre el 28 de octubre y el 13 de noviembre, es decir, hace apenas 15 días. Es decir, que parece que lo querían matar allá en Colombia, según él. Pero no solamente eso, revela, creo que está la otra información, de que se iba a entregar a las autoridades. Sí. Planeaba entregarse en enero 2020 a las autoridades panameñas, donde pretende huir a comienzos del año próximo.
¿Por qué traemos a colación todas estas informaciones? Porque desde que ya puede volver. Porque desde que surgió este caso, nosotros sostuvimos que era penoso lo que estaba sucediendo. Creo que tenemos las informaciones de los titulares del Nacional que hemos puesto anteriormente aquí, cuando se hizo el aparataje en agosto. Este señor lo piden en extradición en julio, a mediados de julio de este año. Y un mes después es que se dan la orden de prisión contra ese señor. Pero los titulares, creo que los tenemos, los titulares del periódico El Nacional, revelaron cómo se incluso parece que había sido informado del arresto, porque hasta se le vio en centros del este del país, en fiestas y demás, en pleno pedido de extradición. Y decían los titulares que había sido hasta informado de los operativos en su contra, de forma de que se pudiera evadir. Entonces, venimos de un descreimiento de la acción del gobierno contra esa banda, imagínense, porque decían que había estado operando aquí como le daba la gana por años. Pero no solamente eso, con un pedido de extradición de los Estados Unidos, pasa más de un mes sin ejecutarse esa orden y luego se queda aquí, porque él se quedó agosto, septiembre y octubre. Y entonces fíjense dónde viene el hilo conductor de todas estas cosas. ¿Quién tiene que apresar a César el Abusador? En Colombia. A petición, como decía el general que pusimos el audio ayer, de 3 agencias norteamericanas para extradición. Está República Dominicana, 0. Por eso es que parece que se lo van a llevar directamente, o sin parece que ya se informó que se lo iban a llevar directamente. Entonces, el país tiene que estar alerta de que, porque que operara él con entera impunidad aquí durante esos años ya es un estigma para el país, pero que operara con cómplices y protectores aquí, que queden impunes, muertos de la risa y siguiendo en operaciones, porque un jefe de capo es sustituido, sí, siempre y cuando los elementos de protección estén ahí, porque él es un operario con muchísimo nivel en esas organizaciones, porque todo parece indicar que lo tenía, y muy evidente, pero no es el imprescindible. En consecuencia, lo que nacionalmente el país necesita es un esclarecimiento a fondo de por qué pasaron estas cosas. Estados Unidos fue que pidió apresar la banda de César el Abusador, no fue que aquí se le antojó desmantelar esa banda, no. No, Estados Unidos, con una petición de extradición, que dicho sea de paso fue fallida porque no lo apresaron. Tuvo Estados Unidos que ordenar una recompensa para que lo cogieran en Colombia. Como uno de los hombres más buscados. César, mírenlo ahí, estaba el domingo en fiesta en Punta Cana. Otro del Nacional crea autoridad al nivel protegida. Afirman jefes fueron avisados de operativos, señores. Ustedes saben lo grave que es eso desde el punto de vista nacional. Porque estamos hablando de que el Estado se supone que tiene que estar para combatir eso, no para proteger eso. Es el deber del gobierno, en este caso del presidente Danilo Medina, que eso no sucediera. Ya puede volver. Por eso el país tiene que estar expectante, tiene que estar pendiente de cuál van a ser el desenlace en cuanto a las informaciones que asumimos los Estados Unidos en su momento revelarán o darán de qué era lo que estaba protegiendo este señor aquí. Porque que no nos pueden venir como que pasen ese tipo de cosas aquí y entonces simplemente es una ficha que se remueve, pero ¿y entonces? Porque no hubiera podido hacer absolutamente nada de lo que hizo si no tenía protección aquí. Nada podía hacer. Entonces el problema de él no es nada más él o alguien como él o la organización, es el esquema de protección. Los jefes que apoyaron eso, de todo tipo, políticos, administrativos, funcionarios,
de todo tipo y nivel, militares, civiles, de todo tipo, porque eso es lo grave para el país. Eso es lo grave para el país, no lo que le pase a ese jefe. Incluso en el caso, por ejemplo, cuando pasó con Quirino Ernesto Paulino Castillo en aquella época, eso pasó y fue sancionado y pasó muchos años. Lamentablemente, si reveló algo, a lo mejor lo reveló y tuvo repercusiones en otro país que no fuera aquí. A menos que se quisiera utilizar como se quiso utilizar, acomodaticiamente, con fines políticos. Precisamente por el esquema político que estaba manejando, el esquema de protección de César el Abusador. Ahora, Fíjense bien. lo que sí es que es un acontecimiento importante. Muy serio. Por los vínculos políticos que aparentemente tenía este caballero. Claro. Ahí es donde está Claro. la parte, digamos que más frágil de la figura que acaban de apresar en el día de ayer las autoridades colombianas conjuntamente con las autoridades norteamericanas. Claro. Entonces, estamos hablando de una persona que goza de una serie de informaciones que pudieran entonces traer como consecuencias que muchas otras... Esclarecimientos aquí. Sí, no, y claro, Pero se lógico esclarezca que muchas sí. cosas, pero también implicaciones Lógico. en el tema con gentes que pudieran estar incluso en el gobierno. Y eso es altamente peligroso, o por lo menos personas de mucho, pero mucho poder. Claro. Digámoslo así, de Claro. mucho poder. Ahora, ¿se va a quedar ese señor solo? Tú me decías, Liz, ¿tú oíste el audio? Sí, yo escuché un No, audio en las redes andan donde hay muchísimas unas cosas. confesiones por ahí de algunas cosas que habría dicho César el Abusador. Y hay veces que uno Y en donde las redes hay que tener cuidado. las redes hay sociales de todo. hay de todo. Ahora Falso, bien, verdadero, por medio cuestiones falso, de medio lógica, verdadero. pero por cuestiones de lógica, Juárez, se supone que las autoridades norteamericanas que están acostumbradas a bregar con ese tipo de gente, que están acostumbrados, miren cómo lo agarraron por allá, y tenían la información de cuándo llegó, la hora que llegó y cómo llegó. Eso fue un operativo bien organizado. Ya las autoridades norteamericanas están haciendo todos los trámites para llevárselo. Quizás en las próximas horas ya él esté cogiendo un vuelo hacia Estados Unidos. Perfecto. Cuando este señor, que todavía no está en la verdadera realidad de su porvenir, cuando se encuentre con esa crudeza de esa realidad que le va a tocar, el señor Es entonces... previsible que el señor revele entonces lo que tiene que va revelar. a tener que revelar algunas Así cosas. es. Además de que ya Estados Unidos también, con todos estos mecanismos modernos, sabe cómo es que debe de interrogar a una persona de esa especie. Por lo tanto, incluso esas personas tienen, o sea, se ven obligadas a confesar. Claro. Se Pero ven el obligadas. país- Entonces, eso significa que, como tú bien señalas, él no operaba solo aquí. No. De hecho, está en cuestionamiento cómo fue que él salió del país. ¿Quién fue que lo salió? O sea, ¿quién fue que lo sacó o le propició las condiciones para él salir sin que nadie le tocara un pelo de su cuerpo? Entonces, todas esas cosas él las va a revelar. Claro, claro. Eso es así. Por eso el país tiene que mantenerse vigilante. Esto no es un caso cualquiera. Esto es un caso criminal de altísimo perfil que involucra a los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen un énfasis diferente en la persecución del narcotráfico y de toda la parafernalia de alto lavado y crímenes conexos. Estamos hablando con otra administración que tiene otro énfasis y otro manejo de eso. Sí. Y aparte de eso, las posibles conexiones políticas, y más que posibles, las seguras conexiones políticas de ese tipo de bandas, que el país tiene derecho a conocerlas en profundidad y a que se tomen las consecuencias sociales, políticas y nacionales que son de rigor. El país no puede estar siendo sometido a una esclavitud de organizaciones como esta, por la llavadura política de alto, mediano y altísimo nivel que puedan tener. El país se merece algo mejor.
se merece los esclarecimientos para que aquí impere la ley, la Constitución, no el enllavismo político a costa de favores económicos, estratégicos de todo tipo, incluyendo la participación en actividades políticas. Claro, de todo tipo. De esos tipos de organizaciones, señores. Bueno, porque sabemos que el narcotráfico ha permeado hasta el Congreso de la República. Esa es su misión. Ellos no lo esconden, Ellos no lo esconden, ellos están haciendo teóricamente trabajo diabólico, pero un trabajo al fin. Entonces ellos tienen que proteger su trabajo, entre comillas, como yo le dice. Pero los ladrones antes de salir se persiguen. A costa de la seguridad de un país. Es a costa de la cualquierización de la ley de un país, a la costa de la perversión de un país, de enfermar a un país. Incluso el presidente Trump ha declarado su país en emergencia opioide. Estados Unidos de América, imagínense ustedes. Así que el país, eso es un tema fundamental, como también lo es, y siempre lo hemos dicho, ese tema de temas que se llama la crisis política haitiana, al punto de explosionar con una especie de preparación meliflua, artera, contra la República Dominicana. Mañana, el licenciado Pelegrín Castillo, en compañía de algunos importantes intelectuales y personas de mucho nivel que han estado preocupados por la situación de la problemática haitiana en organizaciones nacionalistas, van a visitar a la señora directora del Departamento de las Migraciones. Y para muchos temas, en particular el problema de la crisis con Haití, a punto de estallar más, porque eso es una crisis permanente, pero le van a inquirir, en particular mi hermano Pelegrín, sobre el famoso tratado ese, que con una foto muy alegre salió ella diciendo que había firmado con el ACNUR. Ustedes se recuerdan, sí, el de Vargas Llosa. El del hijo de Vargas Llosa, que tuvo que salir de aquí por fresco. Tuvo que salir con la sábana por un canto porque estaba haciendo trabajo de zapa contra la República Dominicana. Ese ACNUR, ella le firmó un tratado de cooperación. Tiene que enseñarle al país. Nosotros se lo vamos a pedir. El tratado textualmente, desde la primera página hasta la última. Y desde la primera letra hasta la última. Y esperemos que lo haga, porque no hay nada que esconder, o asumimos que no hay nada que esconder. Si no, se lo vamos a pedir por la ley de información fiscal, para averiguar qué es lo que se está negociando ahí. De entrada le decimos a la señora, directora de la Oficina de Migraciones, que ningún tratado vale una guayaba podrida aquí, firmado por ellos, en ningún nivel de la administración pública, ninguno, aunque lo firmara el presidente de la República, si no está aprobado preventivamente por el Tribunal Constitucional. Control preventivo de los tratados internacionales. Bueno, menos mal. Y después por el Congreso Nacional, que no tienen, o por lo menos para eso asumimos que no tendrán jamás la posibilidad de meter nada que sea una felonía, una traición a los intereses de la República Dominicana. No le cae el pueblo encima. Así es. Recuerden lo que pasó con el Pacto de las Migraciones, que ya nos llevaban rápido, tuvieron que echar para atrás y frenar en el eje. Obligatoriamente. En el aro. Frenar inmediatamente. Entonces nosotros, ella ha sido siempre amable, vamos a pedirle por toda gentileza que nos dé copia de ese tratado y lo vamos a analizar en profundidad. Si es algo que no sugiere, porque crisis, refugiados, Haití, bueno. Ahí el secretario de las Fuerzas Armadas habló de que podía venir una avalancha, y estamos hablando de firmándole papeles a ACNUR aquí. Eso huele a preparación. ¿Y tú no viste el haitiano huele a preparación, con uniforme y no militar? Lo vamos a permitir como país. ¿Tú no viste el haitiano que iba muy gozoso manejando con uniforme militar dominicano, con la bandera dominicana? Señores,
Está en las redes, porque sí. entonces se lamentan, ay no, pero es que ellos tienen cédula, entonces tienen que estar aquí porque Montalvo y Danilo le mandaron a dar cédula a todos esos haitianos. Así es. Pero ¿qué significa eso? Que le dieron una cédula y son dominicanos. No. Espérese. Una de las cosas que se van a determinar, La Constitución establece muy claramente quién es dominicano Así y es. quién no es dominicano. No, y si la cédula es falsa, lo que va es preso. No es que no es dominicano, no es preso que va. Sí. El que ande con una cédula falsa tiene de 3 a 10 años de prisión según el Código Penal. Lo que pasa es que tiene un gobierno cómplice. No, eso es otra Que se cosa. acaba a las 10 de la mañana del día 16 de agosto del año 2020. Ni un minuto más. Se acaba ese gobierno. Para afuera que van. Entonces se harán los esclarecimientos correspondientes en todas esas vagabunderías que se hayan podido hacer con la identidad nacional. Eso no se va a consolidar. Que ni sueñen con eso. El que tenga cédula falsa es preso que va. Sí. Por este país. Porque Mira. no es verdad que nos vamos a dejar quitar la República Dominicana por un grupito de tunantes que han relajado y han usado la nacionalidad dominicana y la identidad dominicana como moneda de cambio para ventajas políticas, con lobbies internacionales muy bien financiados. Mira, Que ni sueñen que Juárez, el nacionalismo dominicano, el amor por su país, por su patria, se va a seguir durmiendo. Está ahí. Bueno, lo probaron con el Pacto de las Migraciones. Sí. El país entero se nucleó y se va a volver a nuclear ahora. Así que ojalá y este episodio con ACNUR no sea otra de esas trapacerías que se han estado tendiendo contra la República, pero va a tener respuesta adecuada en caso de que así sea. Mira, me acaba de llegar hace unas horas la información del nombramiento del director de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada, de parte del presidente de la República, no sé si será cierto, ¿Dónde? como director de ISFODOSU, que es el Instituto de Educación Superior de Formación Docente Estatal de Servicio Público. Oh, Pero pero ya renunció a director del Diario Libre. no, Digo, pero hay que confirmar si esa no, información exacto, no, él sigue siendo es fidedigna o director no. del Diario Libre y Pero a la vez, ya es oficial esa bueno, información. esa es la que me acaban de enviar hace un Ok, rato. ok. Vamos a Vamos comprobar a si será oficial precisarlo. o no, pero esa es la información que nos dan y entonces él es el director del periódico Diario Libre y bueno, me extraña, justamente he leído algunos editoriales y algunas cosas un tanto extrañas, pero bueno. Pero ese es su derecho. Ese es su derecho. Porque él puede pasar a Y- ser empleado del gobierno. Sí, Eso, sí. pero No para sé, que lo sea habría- en hecho, que lo sea en derecho. ¿Verdad? Habría que ver si eso es cierto, pero fue una información que me llegó. Luego lo comprobaremos y entonces mañana confirmaremos si eso es así. Ojalá y es lo que no tenemos. lo sea, porque se supone que un director de diario debe de mantener cierta Equidistancia con Sí, cualquier... por lo menos porque con- imagínate, por lo menos con los un asuntos director del de gobierno. un periódico y a la vez empleado del gobierno que Sí, surgen lo que hay que ver es tantas y si, tantas... lo que hay que ver hay si que ver esas si eso es instituciones, porque hay cierto. veces que esas instituciones mezclan con sector privado. Y a lo mejor está representando al sector privado, es probable. Sí. También. Es su derecho. Vamos a esclarecer mejor esa situación. Sí, hay que Pero es esclarecerla. evidente que el Diario Libre, en más de una ocasión, y es lamentable, ha perdido mucha objetividad y mucha Mucha imparcialidad objetividad. en el reporte de situaciones. Increíble. No, y hay, con las hay últimas veces que noticias... tiran unos titulares que son sencillamente increíbles de creer. Que No, tengan eso un es periódico. como si fuera un periódico del gobierno, yo diría, pero ajustado perfectamente a la medida y a la hechura del gobierno dominicano. Yo digo, bueno, pero Vamos a bien. ver, vamos Como a ellos se consideran a- libres a y es un mantener- diario libre, bueno, pues ahí vamos. Sí, vamos a ver cómo se desarrolla esa información también. Señores, ya llegamos al final del programa. Mañana estaremos de nuevo con otra entrega de A Ganar, este órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora, donde le traeremos todas las incidencias
de lo que puede ser la audiencia mañana. Si acaso yo no puedo venir porque esté no, allá. pero mira, nos llama. No, vamos a reportarlo desde allá, lo vamos a en vivo. reportar. Así es. Y estarán aquí nuestros compañeros del programa para llevar otra entrega mañana, Dios mediante, a ustedes. Así que muchísimas gracias por su audiencia y será hasta mañana, pues. Hasta mañana. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.